El título de la conferencia es Neuroespiritualidad y fe religiosa. He sabido que está de mucha actualidad y de mucha expansión el interés por los estudios del cerebro humano, de la neurología y de la neurociencia, y el oleaje ha llegado hasta el campo de la psicología. El interés por la neuropsicología, y dentro de este territorio de la neurología y la neuropsicología es ya frecuente oír hablar de la neuroespiritualidad. El término verbal neuroespiritualidad quiere dar a entender que nuestro cerebro tiene la capacidad de generar experiencias a nivel de esa región de la psique, ahora también de mucho interés y de mucha actualidad, que se llama el espíritu. El espíritu. Todas las experiencias de sensaciones, de emociones, de percepciones, de revelaciones que son trascendentes, que son espirituales, transpersonales, mágicas, luminosas, místicas, incluso las que pueden llamarse divinas y de fe religiosa. Y desde los estudios neurológicos y neuropsicológicos está demostrado y sabemos que estas experiencias se producen cuando se excitan y se hiperactivan ciertas estructuras cerebrales que pertenecen a lo que en neurología se llama el sistema límbico o el sistema emocional de nuestro cerebro. Voy a seguir para esta conferencia en muchos momentos y en muchos aspectos los planteamientos del profesor Francisco Silva, catedrático de la Universidad Complutense, a quien he tenido la oportunidad de leer en algunos de sus libros, y con él diré que este fenómeno es conocido desde hace tiempo por el estudio de la epilepsia, que es una enfermedad o una reacción neurológica, y sobre todo cuando la epilepsia está en relación con afecciones del lóbulo temporal de una o de las dos partes del cerebro. Pero de esto voy a hablar más adelante. Lo que quiero decir ahora es que en la actualidad, como resultado de nuevas investigaciones en neurología, se ha confirmado que las estructuras límbicas del cerebro, cuando se activan, sea por estimulación eléctrica o por estimulación magnética transcraneal, que son experimentos que se hacen, cuando se activan son capaces de producir un tipo de experiencias que podemos llamar trascendentes o místicas. Es decir, reacciones, sensaciones y experiencias que se originan o que se registran en lo que vamos a denominar el nivel espiritual de la mente. Estos hechos ponen en cuestión la división antinómica que tradicionalmente se solía hacer entre materia y espíritu. ¿Es correcta esta contraposición, por lo menos en lo que respecta al cerebro? ¿Son dos realidades opuestas, materia y espíritu? ¿Son contrapuestas, distintas, divergentes? ¿O son dos aspectos, dos funciones, dos emanaciones de una misma realidad que se llama el cerebro? No voy a responder ahora, pero mantengo esta hipótesis de entrada, que la materia cerebral puede generar espiritualidad. Está capacitada para producir espiritualidad. Ya el poeta Juan Ramón Jiménez lo dijo en uno de sus aforismos, hace ya casi al principio del siglo pasado. Doctor Marañón, decía el aforismo. Bueno, el doctor Marañón era a principios del siglo pasado especialista en endocrinología. Doctor Marañón, yo tengo una glándula que segrega infinito, dijo Juan Ramón. Y esto nos lo confirman pues tantos artistas, poetas, músicos, descubridores,
capaces de experimentar y de generar un goce que roza lo sublime, el placer infinito, el éxtasis que se da en el arte, en la poesía, en la contemplación de la naturaleza, en obras de creatividad, en descubrimientos asombrosos, como el Heureka famoso de Arquímedes cuando descubrió su teorema. Así son también las realidades inefables que trascienden la percepción habitual de las cosas y de las realidades materiales, que a veces nos relevan ciertas personas visionarias, o los santos en sus éxtasis religiosos, y también personas estimuladas por drogas especiales, de las que luego vamos a hablar, y que nos transmiten, como ya he dicho, sobre todo nos lo transmiten los artistas a través de su obra, o los místicos o los santos, estoy repitiendo, como San Juan de la Cruz, según lo dice en una de sus coplas: entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. He ido más allá de lo que el saber normal me puede procurar. He trascendido. Quedéme no sabiendo, porque no termino de saber lo que es, toda ciencia trascendiendo. Porque esta capacidad de nuestro cerebro de generar trascendencia y espiritualidad es lo que explica las posibilidades creativas del arte, así como los relatos de los que de lo que han experimentado y nos lo han transmitido pues ascetas, contemplativos, místicos, en su encuentro con la divinidad o con las divinidades. Pero incluso más cercanamente todavía, en lo que tantas personas confiesan experimentar, dentro de ese estado de interestimulación neurológica tan completa que culmina en el orgasmo sexual, es decir, en las relaciones íntimas entre las personas. Es corriente oír decir, por lo menos lo oímos decir en las canciones y en algunas películas: ha sido una experiencia mágica, es inefable lo que he sentido, es divino, entré en éxtasis, no tengo palabras como expresarlo. Como digo, en las películas lo oímos muchas veces, no sé si en la realidad también es posible que sí. Cuando hablo de esto me gusta aportar un par de poemas de amor en el que el componente sexual del poderoso instinto animal humano, que es el instinto sexual, el instinto primario y primitivo, culmina en la esfera del espíritu con experiencias de un amor en plenitud, descubierto, iluminado, sorprendido. Por ejemplo, he citado otras veces el poema de la poetisa catalana Clara Janés. Lo voy a leer. Desplegó una sábana azul que abarcaba a los 8 cielos, salpicado de oro de los astros, y me envolvió, y asimismo en ella. Y como el entero firmamento me abrazó, y se adentró en mi vida, y en aquella noche la deshojó hasta la tersura del alba. Con el tacto del más leve pétalo, dobló su cabeza sobre mi cuello. Sus bucles negros emitían un aroma de abismo. Y tengo aquí otro poema de Juan Ramón, también citado por mí en otras conferencias, de su libro Diario de un poeta recién casado. Le dice a Zenobia Camprubí, su mujer, de la que Ortega y Gasset dijo que era como un hada, de ojos azules y un mechón rubio sobre la frente. Leo el poema. Cuando dormida tú me echo en tu alma y escucho con mi oído en tu pecho desnudo
tu corazón tranquilo, me parece que en su latir hondo sorprendo el secreto del centro del mundo. Me parece que legiones de ángeles en caballos celestes, como cuando en la alta noche escuchamos, sin aliento y el oído en tierra, trotes distantes que no llegan nunca. Me parece que legiones de ángeles vienen por ti de lejos, como los Reyes Magos, al nacimiento eterno de nuestro amor. Vienen por ti de lejos a traerme en tu sueño el secreto del centro del cielo. Estas experiencias inenarrables con palabras habituales, experiencias de goce y de plenitud en el amor y de integración por el amor en el universo, es en la que culminan estos dos poemas. El de Clara Janés cuando habla de astros, de cielos, de firmamentos y de abismos. Y de Juan Ramón cuando habla del secreto del centro del mundo y del secreto del centro del cielo y de ángeles que vienen y como los Reyes Magos de los sueños. Y son testimonios de lo que tiene de capacidad nuestro cerebro para generar experiencias transmateriales que nos sitúan en un ámbito distinto, en un ámbito especial, que es lo que llamo la esfera de la espiritualidad, trascendiendo nuestro ego individual y en donde nos fundimos y confundimos con el amor, con la verdad, con la belleza. Donde gozar, es un verso de Valle Inclán, donde gozar de la visión tan pura que hace hermanas las almas y las flores. Nos identificamos con las flores, con las almas, con lo trascendente, en esa visión tan pura que a veces nuestro cerebro nos proporciona. De lo cual se infiere por inducción lógica que los humanos tenemos una tendencia innata a la espiritualidad, desde la cual se accede a un nivel superior de autorrealización personal y también de autorrealización evolutiva de la especie humana. Y que estas son también las experiencias sobre las que se construye todo el edificio de las artes creativas. Y también es el edificio donde se construyen y se oponen todos los fundamentos de las grandes religiones. Pero quiero insistir en que espiritualidad es un concepto más amplio que el de religión. No existe religión sin espiritualidad, pero sí es posible la espiritualidad sin religión. Incluso en movimientos espirituales y en instituciones espirituales que no son religiosas, como es el budismo, el jasenismo o el taoísmo. Pero también en personas normales, en cualquier persona que se sienta a tu lado y que experimenta su estar en la vida, integrando las dimensiones del espíritu en su ser, su sentir y su actuar, aunque quizás esas personas no sean creyentes de ninguna religión, pero han sabido acceder a las regiones del espíritu en su vivenciación y en su contemplación de la existencia. Y es por lo que concluyo y estoy de acuerdo en que tenemos una tendencia innata a la espiritualidad generadas en lo humano por las estructuras cerebrales. Sin embargo, quizás no podemos hacer la misma afirmación con respecto a la religión. No está demostrado que tengamos una tendencia innata a la religión. Quizás sea porque la religión pertenece a otra esfera del conocimiento y de la experiencia, al otro costado, que diría Juan Ramón Jiménez, al otro costado que es inaccesible al conocimiento natural. Lo que pasa es que en su dimensión humana, en este costado, el intramundano,
La religión es una construcción que se integra y se entrelaza con muchos mimbres, con mimbres psicológicos, sociológicos, cognitivos, educativos, culturales. Y estos sí conllevan interconexiones neuronales que implican la zona límbica del cerebro, así como otras muchas funciones de la zona prefrontal del neocórtex, que es con la que pensamos, con la que decidimos, con la que elaboramos sistemas, pensamientos, descubrimientos y demás. En este sentido se puede entender que la religión, en su etimología, derive del verbo latino religare, religación, porque liga y religa dos esferas de diversos mundos. Voy entonces a la espiritualidad como función del cerebro. Y siguiendo en esto al doctor Silva, voy a decir lo que se explica de la espiritualidad analizando la patología de la epilepsia, a la que ya he hecho alusión anteriormente. Se explica especialmente en los campos en los que está afectado el lóbulo temporal del cerebro. El lóbulo temporal es especialmente vulnerable a la hiperactividad de las estructuras neuronales que habitan en esa parte del cerebro, en las dos, ¿cómo se dice? En los dos lóbulos temporales. Por lo cual, cuando muchas de estas células, por alguna razón o por alguna actuación, se activan al mismo tiempo, originan una irradiación eléctrica o electroquímica capaz de producir convulsiones. Estas crisis convulsivas suelen ser, según lo explica el doctor Silva, suelen ser generales o parciales, y las parciales pueden ser simples y complejas. Las crisis parciales simples. Pues las crisis parciales simples son las que causan emociones intensas, como es el éxtasis místico u otro tipo de experiencias metafísicas o espirituales o transpersonales que sacan fuera de ti. Esas son las crisis parciales simples. Las crisis parciales complejas son aquellas en las que la persona que los padece pierde la conciencia de sus acciones, actúa por automatismos, como masticar o incluso morderse, como rascarse, realizar actividades motoras extrañas, saltos, movimientos sin sentido, o se dan a la fuga, etc. Y las crisis generales, no las parciales, sino las generales o generalizadas, se conocen porque la hiperactividad neuronal se extiende, como ya he dicho, extiende su actividad electroquímica por otras zonas del cerebro, provocando pues ausencias conocidas como el pequeño mal, la pérdida de conciencia y las convulsiones epilépticas. Se han descrito algunas de estas manifestaciones de la epilepsia en el comportamiento, o manifestaciones de sus repercusiones sobre el comportamiento. Y en concreto una de las modalidades de la epilepsia se ha denominado el síndrome de Gastaut-Wind. Es un epónimo por el nombre de los neurólogos que la definieron. Y se caracteriza por unos síntomas que también se dan en otras, por lo menos algunos en otras modalidades de la epilepsia, pero este síndrome, es decir, este conjunto de síntomas es interesante por su relación con las experiencias de otras personas que han narrado sus experiencias espirituales, por ejemplo, o por personas que lo han excitado su cerebro a través de drogas de modos parecidos. Bueno, pues por ejemplo, trastornos en la función sexual, generalmente respuestas de hiposexualidad, sexualidad disminuida. Segundo, conversiones súbitas, una hiperreligiosidad excesiva, desbordante.
hipergrafía, una necesidad grande de escribir y llenar muchas páginas escritas, preocupaciones filosóficas exageradas, a veces sobre la existencia de otros mundos, o en muchas personas por una excitación especial de estas funciones neuronales, pues sobre los ovnis o los extraterrestres. También irritabilidad, a veces. Viscosidad, que es una tendencia a una relación pegajosa con otras personas que te echan encima, que no te lo puedes quitar de en medio. Estos síntomas coinciden también con muchos rasgos que se han descrito entre los místicos de todas las religiones. Se ha dicho en ocasiones que entre las personas que probablemente han padecido esta enfermedad epiléptica, es una deducción sacada pues, de datos, pues estaba Santa Teresa de Jesús, ya que en su biografía se dice, o ella misma lo dice, que estuvo varios días en coma y que cuando se despertó tenía la lengua hecha pedazos porque se la había mordido, como sucede muchas veces en los ataques epilépticos. Esto no priva de autenticidad, quiero dejar claro, no tenemos derecho a quitarle autenticidad por este hecho a la experiencia religiosa de Santa Teresa, a la autenticidad de su experiencia religiosa. Pero lo que sí puede ser posible es que la repercusión de sus experiencias místicas en su sistema límbico y en su lóbulo temporal produjera una superactivación de neuronas con irradiación eléctrica sobre otras zonas del cerebro, que fue lo que le produjo pues a ciertas reacciones que se califican o se registran dentro de los ataques epilépticos. Bueno, también se piensa esto de escritores y de poetas conocidos, como por ejemplo Dostoyevsky o como Van Gogh, artistas. No puedo saber qué garantía tienen estas conclusiones diagnósticas con personas de otras épocas que no han sido tratadas directamente, sino que son diagnósticos hechos por lo que cuentan o contaron esas mismas personas o por lo que dejaron escrito. Lo que sí está científicamente probado por experimentos, como por ejemplo algunos que el doctor Silva relata refiere hechos recientemente en Canadá, es que la estimulación magnética transcraneal de las estructuras límbicas del lóbulo temporal pueden producir en sujetos sanos experiencias tales como alucinaciones o alucinosis. Alucinosis es la alucinación, es decir, la visión sin objeto en la realidad, pero sin pérdida de conciencia, es decir, no como en la alucinación, que creo vivir lo que estoy viviendo, sino persona que sabe que lo que tiene es una imagen sin objeto real. Es decir, la persona que es consciente de su estado. Se le suele llamar, o se le llamó por algún descubridor o por algún investigador, le llamó alucinosis. Sensación de presencia de otros seres, sean también por estimulación, por drogas o por otro tipo de estimulación del lóbulo temporal y del sistema límbico del cerebro. Experiencias espirituales y místicas en las que los sujetos que la experimentan dicen encontrarse con habitantes de otros mundos, o con difuntos, o con ángeles, o con su padre, o con un antepasado. También relata el doctor Silva que personas que han estado muy cercanas de la muerte, o que han estado clínicamente muertas, sea por grave enfermedad, sea por accidente o por paro cardíaco, cuando después volvieron a la vida, han contado experiencias muy parecidas a las que se producen en la epilepsia del lóbulo temporal. Y guardan también mucha semejanza estos relatos a lo de las personas que confiesan haber tenido experiencias místicas. El asombro estuporoso, la inefabilidad, es decir, es inefable lo que no se puede decir con palabras, lo que no es fable. Lo inefable. También otras sensaciones de paz, de felicidad, de bienaventuranza. Ir por un túnel oscuro, pero en el
cuyo final sea una luz blanca, brillante, o sentirse fuera del cuerpo, una sensación de estar levitando, volando, y observándose a sí mismo desde lo alto. O estas personas que han sufrido este tipo de experiencias, junto con las que han estado cercanas a la muerte, dicen a veces haberse encontrado con personas fallecidas, o con seres espirituales, o con extraterrestres y haber hablado con ellos, o haber tenido una especie de visión sintética como si fuera el paso de una película rápida, con todas las escenas de la propia vida. Y como vengo diciendo, todas estas características son muy similares a las experiencias místicas, religiosas, luminosas, divinas, o de trascendencia, y en todas ellas se pierde el sentido del tiempo y del espacio, con el matiz característico de ser una experiencia que se vivencia mucho más intensamente que la misma realidad cotidiana. Eso lo suelen confesar muchas de las personas. Lo vi con más realidad que la que tengo ahora que estoy aquí contigo. Pero esto último también lo explica el doctor Silva desde la neurología, en cuanto que está en relación con la hiperactividad de una estructura del cerebro emocional, la parte límbica, llamada la amígdala, que tiene como función específica la de dar sentido de la realidad a los sucesos o a los estímulos que le llegan desde el entorno. En relación a las experiencias relatadas por personas que han estado cercanas a la muerte, hay que decir que no están todavía explicadas en su totalidad, pero que se supone que la falta de oxígeno y la producción aumentada de anhídrido carbónico que se produce en estas circunstancias límite hacen que muchas neuronas dejen de funcionar, sobre todo las que tienen un mayor metabolismo, que suelen ser neuronas inhibidoras, lo cual produce, al reducir la inhibición, una hiperactividad de las estructuras vulnerables del sistema límbico, que son las que se encuentran en el lóbulo temporal, generando pues esos síntomas que ya hemos estado describiendo. Las sensaciones de paz, tranquilidad y bienaventuranza está estudiado que se generan porque el cerebro en situación de estrés hace que las glándulas endocrinas segreguen unas sustancias parecidas a la morfina que se llaman endorfinas, una de cuyas funciones es la de actuar como analgésico en ejercicios musculares prolongados y exhaustivos, que no podrían realizarse sin ella por el dolor muscular que producen esos ejercicios. Esas personas que corren 10 kilómetros en un maratón, llega un momento que no podrían si no fuera porque hay una sobreestimulación de endorfinas. Esto, como digo, lo han experimentado todos los deportistas y me refiero a los corredores del maratón y a otros atletas de alto rendimiento que después quedan enganchados a estos ejercicios como por una especie de adicción a una droga. Y efectivamente es que lo es. Una adicción, una droga interna del organismo que le producen placer. Ten en cuenta que el nombre de endorfina es una elipsis de endomorfinas, es decir, morfinas intraorgánicas. Y es que las endorfinas son una droga natural. Así lo expresa el nombre, ya lo he dicho, endomorfina, morfinas de dentro, por el efecto parecido al del opio, el alcaloide de las amapolas, que producen igual que las sustancias adictivas, que las células nerviosas descarguen estímulos eléctricos placenteros, que dan bríos, que colman de alegría, que incluso te llevan después a viajes espaciales imaginarios. De la misma manera que pasa con las drogas, el organismo humano sufre las consecuencias, y a veces consecuencias penosas y hasta terribles del síndrome de abstinencia, por la carencia de estas sustancias cuando los estímulos productores de segregación de estas hormonas pues han desaparecido. Esto sucede en el amor,
la presencia del ser querido, sobre todo en los encuentros de mayor intimidad, es un potentísimo generador de endorfinas, capaz de llegar al éxtasis, al orgasmo, que es un modo de éxtasis. Por eso dice el maestro Freud que nunca el ser humano es tan desesperadamente desdichado como cuando se le han roto los vínculos amorosos o ha perdido al objeto de su amor. Esta desdicha es desesperante. Ahora causa, ha sido motivo de muchos crímenes, suicidios y muertes. Experimentan las personas enamoradas cuando se les rompe el lazo del amor y con este lazo se les rompe el corazón, que es una frase habitual. Y entre otras razones, quizás las haya, además otras razones más profundas de esta desdicha, pues está también la desesperación por el síndrome de abstinencia que provoca al organismo la abstinencia de estos estímulos neurotransmisores que lo habían mantenido hasta entonces entonado, estimulado y feliz. Me acuerdo de Neruda, porque en noches como esta te tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Así sollozaba, ahogándose en su desdicha, el poeta Pablo Neruda. A la vista de estos hechos y de los experimentos que he apuntado, se puede pensar que esos fenómenos a los que llamamos místicos, o espirituales, o transpersonales, o metafísicos, o trascendentes, bueno, que se los llamamos y que quizás lo son espirituales, son místicos, son trascendentes, sí, pero se producen dentro de un organismo que tiene sus leyes, porque las que reacciona de determinada manera cuando determinadas estructuras de nuestro cerebro se encuentran superactivadas. En algunos casos a esta experiencia se le ha llamado estados alterados de conciencia, y en estos estados se tiene muy constatado por estudios médicos y neurológicos que el sujeto entra muchas veces en contacto, ya lo he dicho, con supuestos seres espirituales, es decir, con seres que están en la otra esfera, que están fuera de la realidad material. O quizás también se pudiera pensar que se produce esta hiperactividad neurológica porque han entrado en contacto con seres que estaban fuera de la realidad material y que tienen un poder sobreestimulador hasta el extremo. Como testimonio cercano, no puede estar más cercano por lo que voy a decir. Os voy a leer un soneto. Bueno, ya lo digo, un soneto escrito por mí, por eso estoy cercano. Escrito por mí en un momento de vulnerabilidad emocional y de supertensión y estrés emocional, tras el fallecimiento de un hermano, del menor de mis 10 hermanos, que además estaba especialmente cerca de mí. Voy a leer el soneto. Fue una tarde sin cielo, una sombría mascarada de nubes invernales. El vendaval crujía tras los cristales raudales de la lluvia que caía. Fue una tarde sin cielo, una sombría mascarada de nubes invernales. El vendaval crujía tras los cristales raudales de la lluvia que caía. El sol que nombró a Adán se deslucía, perdido entre las nubes por el cielo. La noche se cerraba y en el suelo la manzana de Eva se pudría. De pronto fue una luz, la luz primera, que en su día inaugural el primer hombre contemplada dorada en el desierto. De pronto fue una luz, la luz primera, que en su día inaugural el primer hombre contemplada dorada en el desierto. Detrás de mí una voz
nombró mi nombre. Entonces me volví, sabía quién era. Mi hermano estaba allí, que no había muerto. Bueno, también está comprobado que con técnicas pasivas se puede entrar en éxtasis. Estas técnicas pueden ser el aislamiento sensorial, el ayuno prolongado, la meditación trascendental, incluso el sufrimiento autoinfligido por penitencia o infligido por otras personas o por circunstancias especiales. Y si además de estas técnicas, activas o pasivas, sabemos que también se puede entrar en estos estados alterados de conciencia mediante la ingestión de drogas alucinógenas o psicodélicas o enteógenas. Esta palabra significa etimológicamente la enteógeno, Dios generado dentro de nosotros, y se llaman drogas enteógenas, drogas generadas por un Dios que de alguna manera nos habita, nos ha ocupado nuestro interior. Estas sustancias activadoras son alcaloides, como ustedes saben, alcaloides extraídos de hongos, plantas, lianas, arbustos, como la llamada manita muscaria, o hongo matamoscas, o el peyote mexicano, o la ayahuasca. Esta la cita el doctor Silva. Pero también sabemos que de estas sustancias se fabrican drogas sintéticas, una de las cuales se llama precisamente el éxtasis, por la capacidad que tiene de generarlo y de producirlo. Hay otro hongo muy apreciado, que es el hongo psilocybe, así se lo he leído al doctor Silva. Muy conocido en la cultura azteca, al que le llamaban el hongo de Dios, y también se le llamaba la carne de los dioses. Y también existe una planta conocida con el nombre de Peganum armala, que contiene la sustancia activa que se llama la armalina, que es poderosamente alucinógena. Y esta planta se ha encontrado enfrente de las cuevas de Qumran, la patria de los esenios, por lo que se supone que estos místicos judíos que vivieron en el desierto de Judea en el siglo II a.C., y que fueron descubiertos el siglo pasado, los años 50, a través de los manuscritos, los llamados manuscritos del Mar Muerto, que se encontraron. Pues se supone que estos esenios es posible que pudieran haber ingerido estas plantas psicoactivas. Todas estas sustancias reaccionan químicamente con receptores que se encuentran dentro de las estructuras límbicas, produciendo esa hiperactividad que tiene tantas repercusiones subjetivas en la persona. Por estos argumentos, quizás se podría afirmar, desde el punto de vista exclusivamente neurocientífico, que el ámbito sobrenatural no es un mundo que exista fuera de nosotros mismos, sino que es un producto, o que podríamos decir, que es un constructo de nuestro cerebro, como gran parte de lo que consideramos la realidad exterior. Hoy sabemos que los colores, los olores, los gustos, los tactos, son atribuciones del cerebro a la información que llega desde los órganos de los sentidos, y que se registran y se configuran por sinapsis neuronales del cerebro, pero que no existen así en la naturaleza. Dentro de nuestro organismo psiconeurológico es donde le damos a las cosas la unidad, la organización, la coherencia y el significado. Fuera de nuestro organismo, por ejemplo, sabemos que no existe la luz, tal como nosotros la vemos, ni el color, sino que son ondas electromagnéticas en un embrollo de vibraciones. Ni existen los sonidos, ni la música, sino son ondas de presión del aire que nosotros percibimos, transformamos y amasamos con emociones, nos gustan, nos disgustan, nos elevan, nos extasían. Nosotros le damos
nombre y forma. Lo mismo puede decirse del calor y del frío, que no son fuera de nuestra percepción, no son sino moléculas que se mueven con mayor o menor intensidad energética, produciéndonos a nosotros una sensación que después nosotros organizamos, reconocemos, configuramos como calor o como frío. Hay una famosa película de Ingmar Bergman, que es uno de los grandes maestros indiscutibles de la cinematografía. Ingmar Bergman fue famosísimo el siglo pasado y es poco conocido. La película se titula Fanny Alexander, que termina con una voz que dice más o menos, yo lo cito de memoria, se oye la voz al final de la película y dice: la realidad no existe. No es más que un conjunto de datos y de estímulos que cada persona selecciona, organiza y configura de modos muy diversos. Más o menos decía esto, que cada persona interpretamos a nuestros modos los datos de la realidad que nos circunda, es un hecho, según pautas culturales más o menos generalizadas, o apetencias o condicionamientos subjetivos y personales. La prueba es que hay un suceso y una persona la aterroriza y a otra persona le divierte, por ejemplo. O que vemos una escena y una persona gusta muy y otra persona horrible. Ha habido una selección de datos y una configuración subjetiva personalísima. Pero son los artistas, los pintores, los músicos, los escritores, los que inventan modos renovados de ver el mundo y nos lo ofrecen a los demás, de darle nuevos significados. Son personas que juegan a ser dioses. Lo resumo en el pensamiento del poeta francés del siglo pasado, Paul Éluard. Es un pensamiento que después se ha repetido muchas veces en eslóganes publicitarios. Hay otros mundos, pero están en este. Desde que se conoce y se sabe que el cerebro es productor de espiritualidad, se plantean dos posibilidades optativas, dos opciones fundamentales. Se llaman opciones fundamentales aquellas que una vez que se deciden, que se optan, se le da una dirección total a la existencia. Yo voy aquí a poner las dos, a ver con cuál se queda cada persona de los que estamos aquí. Una de estas opciones es la de los creyentes, que piensan poder argumentar que Dios ha colocado en el cerebro humano una estructura que permite la experiencia espiritual y el contacto con la divinidad. Y la otra, la opuesta, es la de los no creyentes, que piensan que estas experiencias metafísicas, místicas, espirituales, son el fruto de la evolución ontogenética y filogenética, como el resto del organismo, de la evolución que ha seguido un proceso de selección natural, traspasando el objetivo primario de la vida, que es la supervivencia, hacia un objetivo de una supervivencia en mayor plenitud, de posibilidades vitales. Pero todo natural, dicen los de esta segunda opción, todo científico, todo explicable por la neurología. Si es verdad que las estructuras cerebrales son fruto de la evolución, y parece obvio, todavía queda aquí otra posibilidad para los que defienden la primera opción, para los creyentes. La posibilidad de que un diseño divino lo haya hecho así, utilizando los mecanismos y las leyes de la evolución darwiniana, la evolución diseñada por ese ser divino, pero descubierta por Darwin. Hasta llegar al hombre, con el fin de que este hombre, el ser humano, la persona humana, pudiese seguir desarrollándose hacia otras esferas de autorrealización, que son las esferas del espíritu, y pudiesen tener experiencias espirituales y de que de esa manera pudieran también comunicarse con seres espirituales o divinos.
es una opción. Esta, razonada y razonable. Pero también es una opción razonada y razonable la opción intelectual contraria. La de pensar y creer que estas estructuras, por proceso de evolución natural, son las que han generado las creencias en seres espirituales a través de funciones más especializadas del cerebro, pero sin salir de él. En este segundo caso, repito, estoy repitiendo lo que ya he dicho para que quede muy claro. La espiritualidad resultaría ser una facultad mental, bueno, pues como cualquiera otra que se haya desarrollado por evolución natural en respuesta a determinadas presiones medioambientales, con el fin de aumentar las probabilidades de supervivencia y de autorrealización del organismo, igual que se ha desarrollado el lenguaje, la inteligencia y las capacidades para la música, para la poesía, para las artes, para la investigación, capacidades descubridoras, capacidades creativas. Por eso hay muchas personas más espirituales que otras, dependiendo de que tengan más o menos desarrollada esa facultad, o se le haya facilitado por un entorno, o por la sociedad, o por el medio cultural en que esa persona ha tenido la suerte de encontrarse. Bueno, y por esta razón ha existido un individuo con una gran espiritualidad, que son los poetas, los artistas, los intérpretes, los creadores musicales, los místicos, los santos, los fundadores de religiones. Y otros individuos, otras personas, en la que esa realidad pues parece estar ausente, esa espiritualidad. Bueno, hasta aquí quería traeros, perdonadme. Todo era para llegar aquí. Hasta este límite, hasta esta frontera de la razón, y para proponeros una pregunta, que cada uno se la pregunte en su interior, y en su interior se la responda. Cuando he llegado aquí, a este punto, veo algo más allá. Sigo viendo a Dios entre las brumas exteriores, a donde ya no llega la luz de mi razón. Ustedes lo saben. La fe no es una demostración, no es una convicción. La fe es una opción, una decisión libre. Y por eso reitero mi pregunta. Que cada persona que esté aquí se la responda a sí misma. ¿Cuál es mi opción? ¿Cómo he elegido o elijo desde ahora configurar mi pensamiento y organizar mi estar en la vida? ¿Con la primera opción o con la segunda opción? Vamos a hacer unos segundos de silencio. Y ahora voy a volver a repetirlo. La fe no es una convicción. La fe es una opción, una decisión libre, una gracia, una entrega incondicional. Desde la razón, una sin razón. Análoga, no diré igual, como el enamoramiento, que así lo decía una novela de Julian Green. Lo leí hace muchísimo tiempo. No se puede explicar por qué se tiene fe, decía la novela, según yo recuerdo. Se sabe, no se puede explicar, se sabe. Se sabe como se sabe cuando se está enamorado. No es algo la fe a lo que la persona tenga que rendirse por la evidencia de la razón. Como en el amor, el enamoramiento.
más que en el enamoramiento. Como se decía también en otra película de Bergman, también famosa el siglo pasado, El séptimo sello fue de las primeras películas de Bergman, hizo un impacto cultural tremendo esta película de Bergman, El séptimo sello, un caballero medieval que habla con la muerte, y en una de esas conversaciones le dice: la fe es un gran sufrimiento, es como hablar con alguien que está afuera en las tinieblas. Desde la esfera de la razón, la fe es un sufrimiento, es un anhelo frustrado, un fracaso de la racionalidad. ¿Cuántas veces te buscaron mis manos tanteando por la sombra, como un ciego? Decía un poema que yo aprendí hace mucho tiempo. Las luces de la razón no llegan a iluminar las riberas del espíritu en las que se apacienta la fe. La inteligencia de la razón, la inteligencia racional, no opera con los mismos argumentos que opera la inteligencia espiritual. Ni los argumentos de la razón justifican los encuentros supremos con la verdad y con la belleza y con la bienaventuranza que han logrado a veces los grandes poetas, los creadores, los grandes descubridores, y en la otra esfera los místicos y los santos. En la otra esfera, si existe, es una opción libre de cada uno y totalmente respetable. Solo añadiré que en el nivel de la instalación en las regiones del espíritu, iluminado por la fe, el término conocimiento no es igual. El término conocimiento es transparencia. La transparencia a Dios, la transparencia, clamó Juan Ramón Jiménez en su libro Dios deseado y deseante. Y el verbo conocer adquiere un significado de compenetración o de interpenetración con lo conocido. Lo conocido queda abarcado, incorporado, fundido con una experiencia de encuentro para la que no existe otra palabra que la palabra amor. Esto lo he dicho en otras conferencias y no encuentro tampoco una ejemplificación más explícita para expresar este fenómeno de autorrealización humana que la de aquellos versos de San Juan de la Cruz en los que se revela un encuentro donde metafóricamente, en la noche de la inteligencia, se ilumina, queda iluminada por la alborada de la fe en la compenetración del amor. Oh noche que guiaste, noche de la inteligencia, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado, transformada. Quizás aquí quede descrita la fenomenología de la fe y la experiencia de encuentro, conocimiento, amor que en ella se contiene. Explicable desde las dos opciones. Y a quien haya optado por la segunda opción, por la opción de la fe, si alguien le preguntara qué es lo que ha descubierto, qué es lo que ahora sabe, quizás solo podría responderle también con San Juan de la Cruz: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Gracias.